Bien. ¿Está? Bueno, ¿se ve ahí la guía? Sí. Bien. Esta guía ya está en el aula virtual, de ahí la pueden bajar ustedes. Y es la primera experiencia que vamos a realizar. Vamos a empezar con óptica geométrica, ¿sí? Pero antes de abordar, digamos, las cuestiones de formación de imágenes, ¿sí? Ya sea con lentes o con espejo, y los mecanismos de refracción y de reflexión, vamos a ver un poquito sobre el modelo de propagación rectilínea de la luz, ¿sí? ¿Ustedes ya han tenido las clases de óptica? ¿Ya han empezado con la asignatura óptica? Sí, tuvimos la primera clase. Ayer. Bueno, ahí también van a empezar a ver, digamos, los modelos referidos a la luz, ¿sí? Y cómo, digamos, de un modelo de onda electromagnética se puede simplificar ese modelo para explicar de una manera más sencilla, digamos, algunos fenómenos cotidianos. Entonces, se toma el modelo de la luz como un rayo, que no es más que una simplificación del modelo de onda electromagnética. Pero en la medida en que el modelo sea suficiente para explicar, ¿sí? O describir cómo suceden algunos fenómenos, se lo usa. Por eso es que ustedes en los textos de física van a encontrar óptica geométrica y óptica ondulatoria. O sea, se la divide de esa manera en cuanto a la simplificación que se hace del modelo para poder explicar ciertos fenómenos, ¿sí? Algunos fenómenos ya eso falla y no lo puedo explicar, ¿sí? Entonces, bueno, nosotros vamos a empezar con tratando de aplicar este modelo de propagación rectilínea de la luz para tratar de abordar fenómenos sencillos, cotidianos, ¿sí? Y vamos a empezar con lo que es formación de sombras, ¿sí? Tratando de explicar qué son las sombras, qué son las penumbras. Y acá ustedes tienen como introducción, ¿sí? Una serie de problemitas. Entonces, estas, digamos, son cuestiones que ustedes tienen que reflexionar, pensar, imaginarse y tratar de dar una respuesta antes de hacer la experiencia, ¿no? Por ejemplo, considere una fuente luminosa que observará sobre la pantalla si se enciende la fuente y construya un diagrama que justifique su predicción. Esto lo tienen que hacer, ¿sí? Después les vamos a pedir que nos muestren cuál es el diagrama que han construido ustedes. Después, considerar distintas fuentes luminosas. ¿Qué es lo que tienen disponible ustedes en la casa? Un tubo fluorescente de esos largos, ¿sí? Que ya, bueno, ahora vienen a veces no son los fluorescentes que tienen en el laboratorio, los comunes que conocen son otros, pero son tubos larguitos, ¿sí? Una linterna, un láser, una vela, ¿sí? Todo eso tienen en la casa. Una fuente incandescente, esto digamos ya casi no se ve, pero esto la siguen vendiendo. No sé si tienen en la casa alguna lamparita o foco, le decimos, con el vidrio transparente donde se vea el filamento. ¿Tienen alguno de esos en la casa? Sí. Sí, profe. Bien, porque ahora ya los que vienen o los que uno compra más comúnmente son los LED, esos que son todos blancos, ¿sí? Bueno, los otros ya no los están vendiendo a los de filamento, excepto hasta, bueno, en realidad sí los venden, ¿no? Los venden allá cerca de la terminal. Son uno con una marca, no sé, pero los venden. En cambio, en las casas de comercio donde venden este tipo de productos, solamente venden hasta los 25 vatios, porque está autorizada la venta de esos de incandescentes solamente hasta 25 vatios. Pero eso es más difícil conseguirlo, pero hay.
Uno de esos, por ejemplo, esos sí van a necesitar para las prácticas, pero para esto, para responder a esta preguntita, imaginen cualquiera de esas fuentes, ¿sí? Es más, se les pide que imaginen para cada una de ellas cómo sería la propagación luminosa. Represente mediante diagramas la propagación de la luz, o cómo se propaga la luz que emite cada una de esas fuentes, una vela, una linterna, o sea que tienen que hacer un diagramita, en el cual que les sirva a ustedes para explicar cómo se produce la propagación luminosa. Esto, la 3, por ejemplo, les pide la situación, imaginarse que uno está parado acá, ¿sí? Y que otro está en un pasillo, ¿sí? Que tienen un láser, por ejemplo, ¿sí? Lo apuntan en cierta dirección, y una persona mirando desde acá si puede decir o no si el láser está encendido o apagado, ¿sí? Entonces ustedes tienen que imaginarse la situación y después dar una respuesta y decir por qué. ¿Está bien? Al último les pide que verifiquen experimentalmente las predicciones en este ejercicio 3. Bueno, ustedes van a ir viendo la guía y después les siguen preguntando algunas cuestiones acerca de qué opinan ustedes sobre si la luz puede verse o no cuando una fuente emite en el vacío, qué pasa con las partículas de polvo en el ambiente o de humo en el ambiente, ¿sí? Cuando tengo una fuente luminosa, ¿de qué depende el alcance? Bueno, estas cuestiones que le llamamos cuestiones introductorias, son las que ustedes tienen que contestar y después nos van a presentar y nos van a decir qué es lo que ustedes opinaban de eso. Después viene, y los diagramas que construyen para explicarlo, ¿no? Después, recién empieza la parte experimental. Entonces ahí también les plantean una situación que tenemos una pantalla, es decir, una cartulina con un orificio, con un pequeño orificio, una pantalla que bien puede ser la pared de una casa, la pared de la habitación, si está pintada de un color claro, puede actuar de pantalla, y si no, una cartulina blanca de pantalla. Y ahí sí se les pide la fuente de luz incandescente de vidrio transparente, ¿sí? Entonces, para esta experiencia sí van a necesitar una fuentecita de ese tipo. Entonces, bueno, después quiero que por el grupo me digan si es que han podido conseguir esto y si es factible que ustedes hagan esto en la casa. El año pasado los chicos lo hicieron y no tuvieron problemas. Pero es importante que sea de este tipo de fuente, ¿no? Para poder generar la discusión, porque se ve mejor y porque permite, digamos, obtener resultados experimentales que se prestan más a la discusión. Entonces, esta es una fuente incandescente de vidrio transparente. Entonces aquí le hacen una serie de preguntitas. ¿Qué vería en la pantalla si enciende la fuente? ¿Sí? En este caso es una predicción lo que les están pidiendo, entonces yo les pido que ustedes trabajen de esa manera, o sea que tengan los elementos, que dispongan los elementos en la posición que les pedimos y que respondan a la pregunta, ¿sí? Y después realicen la experiencia, ¿sí? Eso les sirve mucho a ustedes después para reflexionar acerca de cuál era la idea que teníamos y qué idea teníamos acerca de la propagación luminosa, y después qué hemos obtenido experimentalmente y cómo explico lo que se obtiene experimentalmente, ¿sí? Entonces, bueno, esto lo vamos a hacer con orificios y con obstáculos, ¿sí? Y después les pide la construcción de una cámara oscura, ¿sí? Pero bueno, eso ya no les detallo, ustedes vean la guía, pero lo que les pido es que sigan la guía en ese orden. Es decir, que si les pide primero que ustedes hagan una predicción acerca de qué se va a ver
realicen esa predicción y después realicen el experimento y traten de describirlo o explicarlo como está en la guía, ¿sí? Bueno, ustedes ya la van a leer después con detalle. Veamos ahora, yo les voy a mostrar, a ver si es este el PowerPoint, cuáles serían los elementos que vamos a usar. Les muestro lo que tenemos, ustedes pueden hacer algo parecido. Bueno, como ya dijimos, vamos a estudiar los fenómenos luminosos cotidianos, no todos, algunos, lo que podemos explicar con este modelo. Estudiar experimentalmente, específicamente, los fenómenos de sombras y penumbras, ¿sí? Cómo explico la formación de una sombra y cómo explico la formación de una penumbra, de qué depende todo esto. Estudiar experimentalmente el efecto del tamaño de la fuente, ¿sí? Cómo influye el tamaño de la fuente, y explicitar, ¿sí? Poder explicitar los conceptos de sombra y penumbra. Que eso es algo que es tan cotidiano que a veces ni siquiera podemos definir lo que es la sombra. Bueno, ahora usando, digamos, un lenguaje más adecuado, vamos a tratar de precisar ese concepto de lo que es sombra y lo que es penumbra. Entonces, a ver. Bueno, fíjense, ahí está. Eso es lo que tenemos en el laboratorio para que ustedes trabajen. Por eso les decía que si no consiguen esto, vamos a tener que ir a hacer con esos grupitos la experiencia en el laboratorio. Entonces esto es, fíjense, una madera con una ranura y ahí está un cartón, digamos, donde se ha pegado una hoja blanca A4. Esa es la pantalla que tenemos. Pero ustedes si tienen una mesa contra la pared, digamos, pueden prescindir de eso si la pared es blanca, van a usar la pared como pantalla. Eso, fíjense ustedes qué posibilidades tienen en la casa. Esto no es tan problemático. Esto, digamos, es una construcción muy sencilla de una lamparita, donde esto está pegado con la gotita, un pegamento en la madera, ¿sí? Tiene una ranurita para que salga el cable, y este es un clásico foquito de estos de heladera o de máquinas de coser, pero de vidrio transparente, porque viene uno que es totalmente opaco, digamos que es equivalente a este. Este es de rosca pequeña el que tenemos, pero ustedes pueden construir lo mismo o trabajar con una lámpara la lámpara de la mesa de luz, ¿sí? Si consiguen, por supuesto, la lámpara el foco de vidrio transparente. O sea que esto es, digamos, lo que ustedes tienen que decir, qué posibilidades tienen de tenerlo. Entonces, esto es en cuanto a la predicción. Esto es lo que tienen que hacer, es decir, yo pongo una vela, una lámpara, ¿sí? O una linterna, delante de una pantalla. Nosotros hemos puesto esta pantalla que ustedes están viendo ahí, pero puede ser que ustedes la pongan enfrente a la pared, si esa es su pantalla. Entonces, lo que tienen que hacer es decir, ¿qué verían, qué observarían sobre la pantalla si se enciende la fuente? Esa es una predicción. ¿Está? En todos los casos, con la vela, con el filamento, con la linterna. Después que han hecho la predicción y en lo posible, digamos, describir lo que ustedes piensan que van a ver, pero describirlo además con un diagramita, ¿sí? Es decir, si ustedes dicen, bueno, la pantalla se va a ver toda iluminada. Bueno, pero hagan un dibujito. ¿Qué significa toda iluminada? ¿Sí? Uniformemente iluminada, o va a haber zonas más claras, zonas más oscuras, ¿sí? Entonces, eso es lo que les pedimos. Construyan un diagrama, cómo se propaga la luz para que yo vea lo que pienso que se va a ver en la pantalla. ¿Está? A eso nos referimos con qué observará sobre la pantalla, por qué piensan eso, ¿sí? Y construyan un diagrama que justifique su predicción.
¿sí? Así que lean bien la guía, porque eso les estamos pidiendo. De todas maneras, les vamos a poner esto en el aula virtual también, ¿no? Y bueno, acá tienen las distintas fuentes que yo les decía, ¿sí? Esta es la clásica lamparita de filamento con vidrio transparente. Esta es otra, de otro mecanismo. Este es otro foquito. Aquí la diferencia es que rosca pequeña, rosca grande. Esta es una linterna. ¿Sí? Estos son los tipos de linterna. Este es un láser. Y este es el foquito que yo les digo, que es el de heladera o máquina de coser, ¿sí? Que también tiene rosca pequeña y tiene un filamento de tipo serrucho. Este otro filamento es como una espiral muy pequeñito, ¿sí? Y este ya es de tipo serrucho, parece una W o algo así como ustedes lo ven. Bueno, con todas estas fuentes tienen que trabajar. ¿Tienen algo de esto en la casa? A ver, cuéntenme ustedes. Sí, acá se consiguen en todos lados los focos de filamento, donde estoy yo. Yo Sí, voy a tratar de conseguirlo ahora a la tarde, un foco de filamento, si es que no sí, tengo uno bollando por la casa. El láser, no sé si funciona el de un ratón de un mouse, el láser que tiene para los ratones ópticos. sí. Y linterna, bueno, tengo la del teléfono. Sí, está bien, pueden usar todo No, eso. bueno, Por lo menos 3 fuentes, una vela también deben tener, sí. Y ¿sí? más si cortan algo El de vez del en cuando láser de acá. mouse no creo que funcione. Mm. Ajá. No sé. Quizás tenga que conseguir después algún puntero láser. No sé, eso ya veríamos más adelante. Ajá. Sí, ahora lo del puntero, si tienen, ¿sí? Hay una pregunta que les habla de un láser, de la 3 creo que es la del pasillo, algo así. Ujú. Este, pero, bueno, si lo tienen, si a veces uno tiene de esos tipo llavero, ¿sí? De esos chiquititos, cortitos, tipo llavero. Claro, los Bueno, láseres, eso tienen, tienen los lentes que lo enfocan y todo eso. En cambio, los de mouse Ah, no. claro, claro. Y después están este que está dibujado acá, digamos, es un láser mejor que esos otros punteritos de llavero. Sí. Tiene un poquito más de definición, la longitud de onda. Pero bueno, esto sí lo vamos a necesitar más adelante, ya al final del curso. ¿Sí? Entonces ya le vamos a decir con tiempo qué posibilidades tienen ustedes de tener uno de estos láseres. ¿Sí? De todas maneras, bueno, podemos ir al laboratorio según cómo están las cosas. Bueno, no suelen ser caros esos no, punteritos láser. No, recién estuve mirando en Mercado Libre, hay desde 160 pesos, esos que son de llaverito, ¿no? sí, Como para tener una referencia, siempre me fijo ahí Está bueno. bien. la referencia de precio. Bueno, esta es otra representación del problema 3, ¿no? Ustedes imagínense que están mirando acá, ¿sí? Que alguien tiene un puntero láser encendido, ¿sí? Y la pregunta es si ustedes mirando desde acá, ¿sí? Sin mirarlo al compañero y sin poder verlo al láser, si ustedes pueden decir si lo tiene encendido o no. ¿Está? Bueno, como siempre, primero les pide la predicción, ¿sí? Y después que expliquen por qué, ¿sí? Que expliquen su respuesta. Y bueno, ahí también les hace referencia acerca de si cambia su respuesta o si en su respuesta consideran la atmósfera, es decir, si el aire de la atmósfera está limpio o hay partículas, ya sea de humo o de suciedad en el piso, en el ambiente. La otra pregunta es considerar la afirmación realizada cuando los objetos están iluminados
yo puedo verlos. ¿Sí? Esa es una afirmación que hace alguien y que a uno le parece lógica, le parece verdadera, le parece cierta, ¿sí? Pero uno tiene que analizar, digamos, la frase completa. ¿Qué significa que un objeto está iluminado? ¿Sí? ¿Y qué significa yo puedo verlos? O sea, ¿de qué depende el proceso de la visión? ¿Sí? ¿Les parece que la frase está completa? ¿Sí? ¿Que es suficiente, que esté iluminado para que yo pueda verlo? ¿Falta alguna cosa más? ¿Sí? Y lo que se les pide es que hagan un diagrama del proceso de la visión. Un diagramita que trate de explicar por qué yo veo los objetos. ¿Sí? Bueno, acá hemos puesto objetos de distintos colores. ¿Sí? Por ejemplo, acá, ¿sí? Tienen una pelotita y tienen un vidrio transparente, acá un material que ya no es transparente y otro que es semi-transparente. Estos, digamos, diagramas, no, perdón, estas fotografías o situaciones, es para ayudarlos a que ustedes piensen un poquito más acerca del proceso de visión. ¿Por qué veo las cosas? ¿Sí? Entonces, volviendo a la frase, ¿sí? Es suficiente que estén iluminados para que yo pueda verlos, sí, no, por qué, si necesito otra cosa, qué más necesito, por qué veo lo que veo, cómo veo. Bueno, que se pregunten todas esas cuestiones mirando los diferentes dibujitos, ¿sí? Acá tienen uno donde uno puede observar los colores, ¿sí? Acá vemos una fuente luminosa, ¿sí? Yo no estoy viendo, bueno, estoy viendo un objeto que a la vez funciona, la llama de la vela, como una fuente luminosa. Acá veo objetos que son más opacos, ¿sí? Que no tienen prácticamente color, la gama del gris. Acá veo un objeto transparente, veo un paisaje por detrás. Bueno, acá está la pelotita donde uno pone distintos elementos por delante, ¿sí? Uno transparente, otro opaco y otro semitransparente. Entonces, en función de todas esas figuras, traten, ¿sí? De analizar esta frase, ¿sí? Y dar su opinión. Ustedes están de acuerdo con esto, pero si dicen sí, digan por qué. Y si es no, digan, bueno, a mí me parece que falta detallar o decir tal cosa para que yo realmente pueda ver un objeto. Entonces, se les pide dos cosas. Si ustedes creen que es posible mejorar esa frase en algún sentido, hacerla más precisa, más completa, ¿sí? ¿Por qué yo puedo ver un objeto? ¿Sí? Y construir un diagrama que ilustre el proceso de la visión, donde esté involucrado el ojo, el objeto, la luz, cómo es el proceso de la visión. Bueno, eso es en esa parte. Después, como ven, en todas se les pide primero una predicción y después un diagrama, una explicación. En este caso también, dice, ¿qué vería en la pantalla si enciende la fuente luminosa y el orificio es grande? Sí, entonces, bueno, ahí le presentamos el dispositivo experimental en una palabra, porque bueno, con la guía sola y con un esquema por ahí no se dan idea. Profe, Sí, obviamente en nuestra predicción no nos podemos equivocar, está para eso, por ¿verdad? Porque supuesto. por ahí uno tiene esa ansiedad de no quererse equivocar y bueno, No, y prende la fuente antes de hacer la predicción. claro, totalmente, así que somos libres de opinar, digamos. Claro, porque la idea es que después veamos qué diagramas han hecho ustedes y cómo podemos completar después esos diagramas para explicar mejor lo que se ve. ¿Está? Entonces, por lo general, en las predicciones uno no considera todas las variables. Entonces, la idea es que podamos ver cuál ha sido nuestra predicción, cómo ha sido el diagrama original y cómo podemos completar ese diagrama para dar cuenta de lo que está sucediendo. ¿Está? Entonces, Perfecto. el dispositivo experimental con el que van a trabajar es el mismo, o sea, esto que está acá, la base de madera con la pantallita de cartón, la pueden reemplazar por la pared, no hay problema. Esto es una cartulina, que no necesariamente tiene que ser blanca, ¿no? Puede ser cualquier color. Una cartulina, un cartón, en el cual ustedes le hacen un orificio. Ese orificio puede ser un cuadrado, como en este caso,
o puede ser un círculo, como quieran, no importa la forma, importa el tamaño, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de orificio grande, estamos hablando de un orificio que tiene aproximadamente, ¿sí? Ya sea si es un cuadrado, sería el lado del cuadrado, si es un círculo, sería el diámetro del círculo. Las dimensiones del agujerito, del orificio, tienen que ser más o menos del orden del tamaño de la fuente. ¿Está bien? O sea que si ustedes están usando esta lamparita que está acá en la fotografía, que tiene más o menos, debe tener 2 centímetros, 1 centímetro, digamos, el filamento de dimensiones en total, ¿sí? Desde arriba hacia abajo del serruchito del filamento, debe ser más o menos de 1 centímetro, 1,5, por ahí debe andar. Entonces, las dimensiones del orificio son aproximadamente de 1 centímetro, 1,5 centímetros. A eso nos referimos con orificio grande o pequeño. ¿Está? Entonces, si tienen la otra lámpara de filamento, esa que viene como un resorte chiquitito, ¿sí? Entonces, fíjense en el largo, porque esa viene, ya no es de serrucho, sino viene formando como una U, viene formando. Entonces, fíjense en el largo de ese filamento, y bueno, eso es lo que les va a indicar más o menos el tamaño de este agujero. ¿Sí? Entonces, esto es para la predicción. Cuando hagan la experiencia, pueden hacerlo variando el tamaño del agujero también. Justamente eso es lo que vamos a hacer. Empezamos con este, después podemos pasar a uno más grande o a uno más pequeño. Pero les pido que respeten el orden de la predicción y no se salten eso, porque eso es importante para que después lo discutamos entre todos. Disculpa, Silvia. Sí. Cuando el enunciado dice qué vería, le están pidiendo hacer una predicción. Y después dice realice, ¿está bien? Entonces así ustedes van a distinguir entre en el enunciado cuando estamos hablando de una predicción. Eso, pequeña aclaración nomás. Sí. Sí, en la predicción les pide dos cosas. Lean bien la pregunta, porque en algunos casos les decimos qué verían en la pantalla y ustedes tienen que describir en palabras qué verían o hacer un dibujito. Si a ustedes les parece que hay una zona más clara y una zona más oscura, bueno, dibujen. Hagan un dibujito con lápiz a ver qué es lo que verían. Y si no, lo describen en palabras. Ahora, cuando les pide haga un diagrama para explicar la situación, ¿sí? Si es un diagrama de rayos. Ahí nos referimos a un diagrama de rayos. ¿De dónde sale la luz? ¿Sí? ¿Cómo viaja la luz en el espacio? ¿Dónde llega? O sea, un diagrama de rayos que explique la descripción que ustedes han hecho de lo que se vería en la pantalla. ¿Está bien? O sea, son dos cosas distintas. Por eso lean bien cómo se les está preguntando. ¿Sí? Una cosa es describir qué vería, qué opina, cómo sería, y otra es cuando les dicen realice un diagrama, es un diagrama de rayos. Bueno, después les pide lo mismo, qué verían en la pantalla si encendemos la fuente, y ahora el orificio es muy pequeño comparado con las dimensiones de la fuente. Por eso ahora cuando decimos muy pequeño, bueno, hay que decir con respecto a qué. ¿Sí? Entonces, con respecto a la fuente. En este caso, en el caso que está acá, no se ve, digamos, porque es muy pequeño el orificio, y tenemos la pantalla, la cartulina que bloquea, digamos, el paso de la luz, y un orificio en esa cartulina, y el orificio que hemos realizado en este caso es aproximadamente de 1 milímetro de diámetro. O sea, eso lo hacemos con un alfiler. Pasamos el alfiler por el cartón y después lo movemos un poquito hasta lograr un orificio que tenga ese tamaño, no muy grande. Como siempre, primero la predicción y después van a empezar a jugar en la experiencia, y ahí sí pueden hacer un orificio de 1 milímetro, después uno de 2, después uno más chiquito. ¿Sí? Esto yo les recomiendo que por lo menos esta parte, la del orificio pequeño, la hagan de noche, ¿sí? Y en la oscuridad, ¿sí? Con muy poca luz en el entorno.
porque cuando ustedes ya realicen la experiencia, se puede observar mejor en la pantalla qué es lo que sucede. ¿Está? Cuando hay mucha luz en el ambiente, no, porque ya no hay tanto contraste. Fíjense que ustedes acá están obstaculizando la mayor parte de la luz que va a pasar. ¿Sí? Entonces, digamos, acá si tienen mucha luz incidiendo del ambiente, me refiero, incidiendo en la pantalla, en la práctica, en la experiencia, va a ser difícil que lo registren con el ojo esto, pero es una cuestión de contraste, ¿está bien? Entonces yo esta parte les recomiendo que lo hagan de noche. ¿Sí? O bueno, o de día, pero tratando de cerrar las ventanas o algo así, de tener una penumbra que a ustedes les permita visualizar bien qué es lo que está pasando en la pantalla cuando hagan la experiencia, ¿no? Antes tienen que hacer la predicción. Después vamos a hacer exactamente lo mismo y con el mismo mecanismo, predicción primero, el diagrama inicial primero, el diagrama que explique la predicción, y después la experiencia y de nuevo la discusión con obstáculos. O sea que ahora ya no vamos a usar pantallas con orificios, sino obstáculos, de cualquier forma y con un tamaño grande o pequeño respecto a la fuente. Por ejemplo, acá hemos puesto un palillito con una goma, ¿sí? Puede ser cualquier cosa que tenga este tamaño, ¿sí? De 1 centímetro, 2 centímetros. Eso lo consideramos obstáculo, grande con respecto a la fuente. ¿Sí? Y lo mismo de la pantalla, que esto bien puede ser la pared, no hay ningún problema. Y el mismo mecanismo. Y después pasamos a un obstáculo pequeño con respecto a la fuente. Y bueno, ahí está de nuevo que consideramos pequeño. Antes habíamos hablado de un orificio, consideramos pequeño del orden de 1 milímetro de diámetro. ¿Por qué? Porque 1 milímetro es mucho más chico que el tamaño de la fuente, que 1 centímetro. Bueno, algo parecido vamos a considerar acá. Fíjense que acá en la foto tenemos una pequeña cuenta ahí, ¿sí? Una perlita muy, muy pequeña. Y acá tenemos, en esta otra de la derecha, en esta foto de acá, vemos los distintos tamaños que podemos usar. Esto, por ejemplo, es un alfiler con cabeza, ¿sí? Con una cabeza más grandecita. Esto también es un alfiler de esos de costura que vienen con una cabeza un poquito más pequeña. Pero esta cabecita, en realidad, de esos alfileres, no es de 1 milímetro, es más grande. Y después acá tenemos, ya no es un alfiler, es un pequeño hilo de cobre, y esto, sí, es una perlita chiquita de esas que se usan, esas que vienen con orificio para hacer pulseritas o algo así, ¿sí? Pero muy, muy pequeñita, más o menos de 1 milímetro de diámetro. ¿Mm? Ahí el problema es que si yo uso el alfiler, ya el diámetro del palillo del alfiler ya es de 1 milímetro, ¿sí? Entonces la idea es buscar con qué sostengo, si el obstáculo va a ser 1 milímetro, si va a ser tan pequeñito, ¿con qué lo sostengo? Bueno, el año pasado los chicos han dado maña incluso con el cabello. Con un cabello, ¿sí? Le pegaban algo, un obstáculo pequeño, ¿sí? Que no necesariamente tiene que ser una esferita, puede ser cualquier cosa del tamaño del diámetro de 1 milímetro. Le pegaban al cabello y lo tenían suspendido y usaban eso como obstáculo pequeño. ¿Está? Cuando hagan la práctica van a probar con distintos tamaños, van a ver qué se ve y van a tratar de explicarlo, por supuesto. ¿Sí? No es necesario que sea más pequeño. Empiecen con sigan con y después traten de ir haciendo más chiquito el obstáculo.